Señor, sabemos que tu palabra es verdad. Gracias por esta carta que estuvimos estudiando y que el día de hoy podemos terminar de estudiar. Gracias porque hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu exhortación, pero también tu consuelo y tu esperanza. Abre nuestro corazón ahora para esta porción que nos toca estudiar el día de hoy, que tu palabra hable con claridad a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo la siembre profundamente en nosotros para que dé mucho fruto, que abunde para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo capítulo 4. Nos toca estudiar a partir del versículo 9, pero déjame leerlo desde el principio, por favor, para que entendamos el sentido que Pablo está queriendo darle. Porque toda la primera parte, Pablo ha estado dándole instrucciones muy claras y muy precisas acerca de cosas que Timoteo tiene que considerar para el ministerio que tiene que enfrentar, para los tiempos que tiene que vivir. Pero a partir del versículo 9, Pablo se pone mucho más personal. Empieza a hablar de una manera mucho más personal. Entonces déjame leerlo desde el versículo 1 del capítulo 4, aunque nos vamos a enfocar en el versículo 9. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y fíjate ahora cómo el tono se hace completamente personal. Procura venir pronto a verme. Pablo, este gran hombre de Dios, un hombre que no le temió a predicar el evangelio en las circunstancias más difíciles, que fue golpeado y soportó burlas, desprecios, pedradas, azotes, que ha soportado todo, está en un calabozo en Roma y le pide una cosa. Porque todo lo demás que le ha pedido a Timoteo tiene que ver con el ministerio. Esto le pide por sí mismo: ven a verme, procura venir, haz todo para venir a verme. ¿Por qué? Probablemente son dos razones fundamentales. La primera, porque está solo. Eso es lo que le va a decir más adelante: estoy solo. Y todos, aún Pablo, un hombre con tanta fe, con tanta fortaleza, tan usado por Dios, requiere de la comunión del cuerpo de Cristo. Todos requerimos de la hermandad que Dios nos ha dado. Qué bendición que es la iglesia. Yo recuerdo, antes de venir a México, yo vivía en mi país, vivía en Bolivia, y tengo un amigo que vino para México. Él venía a tomar una serie de clases y no sé qué, y se supone que iba a regresar. Total, no regresó nunca. Pero cuando venía para acá, su iglesia hizo una colecta para darle un monto de dinero que le pudiera servir para arrancar sus primeros días o meses aquí en México. Y yo recuerdo cuando me contó esto mi amigo, para mí fue: ¿cómo es? O sea, pero ¿por qué? O sea, como que ¿qué ganan? ¿Que les vas a mandar de allá a algo? O como que ¿para qué? Y no había un para qué, simplemente porque era parte del cuerpo y el cuerpo quería bendecirle. Y yo recuerdo haber pensado: qué cosa tan rara, no, como que se me hace muy extraño, hasta que conocí a Cristo y me hizo parte de su iglesia. Y yo no me alcanza la vida para contarte la cantidad de bendiciones que yo he recibido de parte de la iglesia. Y no estoy hablando, es que tú eres el pastor y a ti. No, desde siempre. Y tú también.
Todos necesitamos la comunión del cuerpo. Todos necesitamos la hermandad que el cuerpo puede proveer. No siempre es fácil. Hay hermanos que son más difíciles de tratar. ¿Cómo vas a aprender a perdonar si no con los hermanos que te ofenden? Entonces Pablo le dice, uno, procura venir pronto a verme, y tal vez la segunda es porque quiere verlo y darle instrucciones personalmente acerca de cosas que tiene que considerar en el ministerio. Entonces Pablo le dice, procura venir pronto a verme. Se nota en su corazón este anhelo de, vente, quiero verte. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un colaborador de Pablo. En Filemón, la carta que sigue, mira, justo la carta que sigue, bueno, está Tito, pero ya la estudiamos, la que sigue. Filemón es una sola página. En el versículo 24, Filemón fue escrita probablemente durante el primer encarcelamiento de Pablo, unos 3 o 4 años antes del momento en el que estamos viviendo. Y 3 o 4 años, fíjate cómo Pablo dice de Filemón, versículo 24. Filemón 1, 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, Demas está a la par de Lucas, a la par de Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó? Han pasado unos años y Demas dice, me ha desamparado. ¿Qué tan solo te tienes que sentir para usar una palabra como que me siento desamparado? Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ojo, Demas no odia a Dios. O sea, no es que agarró una banda de heavy metal y se fue, o de reggaetón y ahí está. No, tal vez no. Es más, tal vez hasta se fue a Tesalónica a poner una iglesia, pero amando el mundo. Porque la verdad es que ser compañero de Pablo no debe ser muy cómodo. Ser compañero de Pablo, imagínate, nunca puedes estar en un lugar mucho tiempo, no puedes tener seguridad, estabilidad económica, no sabes si te van a agarrar a golpes o no. Y así han estado los colaboradores de Pablo, y probablemente Demas se cansó y dijo, ¿sabes qué? Me voy a Tesalónica. Y el mundo fue más seductor que lo que podía vivir con Pablo. Qué triste. Y esto nos recuerda una vez más que en el camino de la fe no se trata de llegar primero, sino de permanecer. Por eso el escritor de Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera, no la competencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Demas se ha ido. Yo he tenido colaboradores que me han desamparado. O sea, me dejaron botado algo y se fueron, ¿no? Y se van hablando mal y todo. Y sucede. Y tú has tenido amigos que te han desamparado, a veces porque te han cambiado por otra amistad y se han ido con otro amigo. En la misma iglesia nomás se cambiaron, se sentaban de este lado, ahora él se sienta aquí con sus amigos, ¿no? Y tú quedaste ahí solito. Sucede. Por eso el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Luego menciona, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescente, no sabemos nada de él, fue a Galacia por la forma en la que Pablo está hablándolo. Parece que Crescente no abandonó a Pablo, sino que pues tiene que seguir trabajando en la obra del Señor. Tal vez tenía una iglesia ahí en Galacia, en una Galacia lejana. Entonces tal vez fue y tenía que atender esa iglesia. Y fue a atender lo que Dios había puesto en sus manos. Y eso también es cierto. Pablo sabe que la iglesia es más grande que él,
pero yo estoy aquí preso. Sí, pero tengo que atender a la iglesia. Y se fue. Y Tito fue a Dalmacia. Dalmacia es la zona donde está Yugoslavia más o menos, bueno, donde estaba Yugoslavia, toda esa parte de Europa del Este, por ahí está Dalmacia. Y algunos piensan que Tito tenía una iglesia más o menos pequeña, tenía 101 dálmatas de los de Dalmacia, ¿no? No es un rumor nada más, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Probablemente esto tiene que ver porque Lucas no es judío. Es decir, sí es judío, pero es romano. Tiene ciudadanía romana. Él no nació en Jerusalén. Él era siervo, tal vez él es médico, lo cual probablemente era siervo de un hombre mucho más importante, porque así en las cartas, en el Evangelio de Lucas y en Hechos, Lucas se refiere al excelentísimo Félix. Entonces tal vez por ese tipo de razones Lucas puede estar con él en la cárcel. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, es meterte a la boca del león. ¿Sabes dónde no sería cómodo un cristiano? En Roma. Es donde está el emperador persiguiendo. Acuérdate que el primer encarcelamiento que tuvo Pablo fue por unas acusaciones de los judíos, que los romanos lo rescatan y entonces queda ahí medio en un limbo legal, y por eso 2 años después sale. Ahora Pablo no está por una acusación de los judíos, está directamente por una persecución por parte del imperio romano. Y le dice a Timoteo, ven a verme. Y Timoteo tiene que ir. Si yo fuera Timoteo y mi pastor me dice, procura venir pronto a verme, suelto todo y vamos, ¿no? Claro, por supuesto. Lucas tal vez tiene esa ventaja y por eso está ahí. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos, y tú ya lo sabes, Marcos se llama Juan Marcos. En casa de su mamá es donde se reunían a orar, en el aposento alto, en el libro de Hechos. Y Juan Marcos tuvo un desencuentro fuerte con Pablo cuando era muy joven. El primer viaje misionero, Pablo, esto lo puedes leer en Hechos 13, Pablo sale de Antioquía, de Siria, salen Pablo, Bernabé, que es, según algunas traducciones, primo, según otras, tío de Marcos, pero mayor que Marcos, eso es seguro. Entonces salen Pablo, Bernabé y Marcos, y cuando están entrando, cuando van a ir hacia Antioquía de Pisidia, en la zona de Turquía, Marcos se devuelve a su casa. No se sabe por qué, no sabemos qué fue lo que sucedió. Lo que la Biblia nos narra es que justo un poquito antes de eso, lo que hay es un cambio de liderazgo. Bernabé, que era el mayor, era el que dirigía la expedición al principio, pero ahí en Chipre, junto con Sergio Paulo, que era el gobernador de esa zona, hay un cambio de liderazgo y Pablo toma la cabeza. Y Bernabé dice, ok, Bernabé es un pan de Dios. Entonces Bernabé dice, perfecto, y él se sujeta, ahora Pablo va a dirigir. Pero parece que Marcos no le cae muy bien, porque Bernabé, te digo, es un pan de Dios. Bernabé es todo miel, así como yo me lo imagino, medio gordito, apapachable, así. Mientras que Pablo es muy duro. Y tal vez a Marcos eso no le vino bien y se regresó. Cuando están por hacer el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, vamos a ver todas las iglesias que plantamos en el primer viaje misionero, vamos a ver cómo están. Acaba de pasar el concilio de Jerusalén y entonces vamos a visitarlas. Y Bernabé le dice, perfecto, déjame le mando un mensaje a Marcos para que vaya preparando su mochila. Y entonces tienen un problema, porque Pablo le dice, no, espérate, ese chamaco no viene conmigo nunca más. Es un cuate inestable, no es confiable, nos dejó botados allá a la mitad. No, vamos tú y yo, ese cuate que madure, y cuando madure, pues a ver, platicamos. Y Bernabé le dice, no, tiene que ir con nosotros. Y Pablo dice, pues no. Y Bernabé dice, pues claro, ¿cómo que no? Pues sí, ¿no? Y entonces tienen la Biblia, que es muy elegante, la Biblia dice, tuvieron un conflicto no pequeño. No, qué bonito, ¿no? Tenemos un conflicto no pequeño, tan no pequeño que se separaron. Bernabé y Pablo, el equipo misionero más
importante que había existido se separa por culpa de Marcos. Marcos es como el Yoko Ono del evangelismo del primer siglo. ¿Te imaginas ser Marcos? O sea, si yo hubiera sido Marcos, después de eso me avergonzaría, me metería debajo de una piedra y no salgo nunca más. O sea, me dieron el privilegio de estar con Bernabé, de estar con Pablo, de ser parte del primer viaje misionero, el cumplimiento de la profecía que Jesús les dijo que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo ese privilegio y la regué. ¿Nunca has metido la pata así? Que llegas a tu casa y ¿cómo vuelvo el tiempo? ¿Qué hago? Bueno, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Pasan los años, no se nos dice en qué momento ni cómo, pero Marcos y Pablo se reencontraron. Y cuando leímos en Filemón, ¿te acuerdas que le dijo: Marcos es mi colaborador, Demas es mi colaborador, Lucas es mi colaborador? Ya Marcos no es este chamaco inexperto que ya no quiero. No, ahora es mi colaborador. ¿Qué fue lo que sucedió? Probablemente los dos tuvieron que cambiar. Tal vez Marcos en algún momento se lo encontró y le dijo: Pablo, quiero que sepas que la regué. Yo sé que la regué. Y tal vez Pablo le dijo: pues sí, perdóname, o sea, tal vez yo estoy demasiado duro y no me di cuenta que tú eras muy joven y yo estaba muy loco, ¿no? Y ahora al final de su vida, Pablo sabe que va a morir, pero sabe que cualquier lugar es una oportunidad, incluso la cárcel, a punto de morir. Y le dice: Marcos es útil para el ministerio. ¿Qué ministerio, Pablo? ¿De qué me estás hablando? No, probablemente no te puedes ni mover. Hay ministerio que hacer. Puedo escribir cartas, Marco puede llevarlas. Puedo decirle a cierto soldado: habla con Marcos, tiene algo que decirte. Marcos me es útil para el evangelio. Para este punto el evangelio de Marcos ya estaba escrito, ya corría por todas partes. Tal vez Pablo ya lo había leído. Marcos me es útil para el ministerio. ¿No te encanta que Dios no te desecha aunque hayas metido la pata tamaño romper el equipo de evangelismo más poderoso del primer siglo? O sea, ¿qué más fuerte que eso podrías meter la pata? Y Dios dice: no pasa nada, está pagado. Precisamente la cruz lo que hace es que está pagado. Verso 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. No se sabe mucho de Tíquico. En Colosenses, un poquito atrás en tu Biblia, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Algunos piensan que Tíquico era colosense, es decir, por eso está enviando a Colosas. Y en algún momento se conoció, y tal vez es él Tíquico el que lleva la carta de Efesios, tal vez la carta de Colosenses, tal vez la carta de Filemón. O sea, es alguien que es de confianza para Pablo. Tanto así, ¿quién es pastor de Éfeso? ¿Te acuerdas quién es pastor de Éfeso? Timoteo. Timoteo está pastoreando en Éfeso. Entonces le dice: te estoy enviando a Tíquico, apenas llegue, él se va a encargar de la iglesia, tú vente. A Tíquico lo envía a Éfeso. Verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo estaba en un calabozo, estaba llegando el invierno y no tenía ni un abrigo. Un hombre tan usado por el Señor, un hombre que impactó la vida de miles de personas y millones a lo largo de la historia a través de sus cartas, no tenía con qué taparse. No tenía dos, no es que tenga una chamarra extra aquí. Mi capote, mi abrigo, lo dejé en casa de Carpo. Algunos piensan por eso que en casa de Carpo es donde fue Pablo tomado preso.
Y a lo mejor por eso lo agarraron y se lo llevaron. No llevó ni su Biblia, ¿no? Ni sus pergaminos, sus escritos, los dejó ahí, no los pudo recoger, su abrigo tampoco. Algunos piensan que ahí en Carpo, en casa de Carpo, estaba también Timoteo, y por eso en el capítulo 1 le dice: me acuerdo de tus lágrimas. ¿Te acuerdas que te conté esto? Tal vez cuando llegan los romanos, lo agarran y está Timoteo y está llorando y se lo van llevando a rastras, y Timoteo no sabe qué hacer, y ahora le dice: tráeme mi abrigo y tráeme mi Biblia, ¿no? Los pergaminos, las escrituras. Pero Pablo, te van a matar. ¿Y no es el fin? No es el fin, todo lo contrario. Estoy estudiando el mapa del lugar a donde voy. Entonces, qué humano es Pablo. Y él sabe que lo que va a enfrentar es difícil y necesita la fortaleza de Dios. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. De Alejandro tampoco se sabe mucho. Algunos piensan, hay otro Alejandro, hay varios Alejandros en la Biblia, entonces no es fácil identificarlo. Lo que sabemos que el calderero es como el metalúrgico, una cosa así, trabaja con metales, ¿no? Y dice: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y eso está bien fuerte. Es como que Pablo no es ingenuo para pensar todos son buenos. Sabe que todos somos malos, todos somos candidatos a la gracia de Dios, sí. Pero Alejandro, él me ha causado muchos males. Tal vez Alejandro es el que lo denunció, tal vez es algo así, porque le dice en el versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Y sabes qué? Hay gente de la que tienes que guardarte. Hay gente que es peligrosa. Híjole, yo conozco personas que están, no sé, tan distraídas, o no sé por qué, que tienen comunión con gente con la que yo digo: pero ¿por qué estás ahí? ¿Qué haces ahí? Se supone que conoces del Señor. ¿Por qué estás ahí? Pablo le dice: no te metas con él, hazte a un lado, guárdate, se ha opuesto. No es porque se opone a nosotros, el problema es que se opone a nuestras palabras, al mensaje que estamos llevando. Si se opone a mí, pues no pasa nada, al final de cuentas, pues yo qué. Pero si se opone a mis palabras, está estorbando el camino del evangelio. Verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Algunos piensan que esta primera defensa se refiere a su primer encarcelamiento. Otros piensan que Pablo tuvo una primera audiencia y ahora viene una segunda audiencia con el emperador. Y sea, lo que él está diciendo es: nadie estuvo conmigo. Y tiene sentido. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que es un dirigente de la religión perseguida en ese momento? Si él está siendo juzgado por ser cristiano y yo me pongo a su lado, ¿qué crees que va a pasar? Pues van dos. Entonces, por un lado tienes a un Alejandro que se opone a las palabras y le dice Pablo a Timoteo: guárdate de él. Y esto es una de las peores cosas que pueden pasar. Le dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Una de las peores cosas que podría pasarnos en la vida es que Dios nos pague conforme a nuestros hechos. Entonces Pablo dice: yo no voy a cobrar, que Dios cobre. Pero por otro lado está gente que no estuvo con él en el juicio, gente que pues pudo haber estado con él para apoyarle, pero no fue, no tuvo miedo, no pudo estar ahí por la razón que sea. Y Pablo dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que es difícil. Pablo sabe que a veces uno se siente incompetente, a veces tenemos miedo. Y Dios no está peleado con nuestra humanidad.
Alejandro, el problema de Alejandro no es que él se siente incompetente o algo así. El problema de Alejandro es que él se opone al evangelio. El problema de los otros amigos de Pablo es que, pues sí, nadie es tan valiente como Pablo tal vez. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea, Pablo en esa audiencia, en vez de decir soy inocente, quiero poner las pruebas de mi inocencia, lo que Pablo dijo es: ¿quieren saber por qué estoy aquí? Porque anuncio esto, que todos somos pecadores, pero que en nuestro pecado Dios vino a mostrarnos misericordia, pagando la paga del pecado es muerte, pero Dios no quiere que ustedes mueran, sino que Él vino como hombre para morir en su lugar, y les predicó el evangelio. No importa si salgo o no salgo, lo importante es que escuchen el evangelio. Verso 17, ahí en la segunda parte, dice: así fui librado de la boca del león. ¿A qué se refiere? Algunos piensan que tal vez fue arrojado al circo romano y que los leones pues no se lo comieron, ¿no? Como pasó con Daniel, por ejemplo. Pero esto no tiene sentido porque no hay ningún registro de nada de eso. Y un evento así, que lo arrojan al circo y están los leones y no se lo comen, hubiera quedado registrado en algún lado. Otros piensan que el león se refiere a Nerón, que es el emperador, ¿no? Entonces sí me presenté con él, pero todavía no me ha condenado, me libró de la boca del león. Otros piensan que hace referencia a Satanás. Oye Pablo, pero ¿cómo que te libró? ¿Dónde estás? Estás en la cárcel. Si te hubiera librado estarías afuera. No. No. La tragedia no es que me muera, no es que me mate. La tragedia es que ame más este mundo. La tragedia es que, como leímos en 1 Corintios 9 la semana pasada, habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. La tragedia es que yo deje de correr la carrera que tenemos por delante. La tragedia es que, ¿te acuerdas lo que leímos la semana pasada cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? La tragedia es que deje de pelear. La tragedia es que deje de correr. La tragedia es que deje de guardar. Y he sido guardado. Y el Señor me librará de toda obra mala. Pero lo mataron. Es que morir por Cristo no es una obra mala. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vienen unos saludos especiales. Saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es el diminutivo de Priscila. Priscila y Aquila son un matrimonio que Pablo conoce en Corinto en su segundo viaje misionero, porque sus compañeros se quedaron en Tesalónica, en Berea, en Filipos a establecer la iglesia. Pablo llega a Atenas, de Atenas se va a Corinto, y en Corinto se encuentra con Priscila y Aquila, que eran colegas. Trabajaban de lo mismo haciendo tiendas. No se sabe si Pablo les predica el evangelio o ellos ya eran cristianos. La cuestión es que hacen clic de inmediato. O sea, se hallan perfectamente uno con el otro, Pablo con Priscila y Aquila. Y a partir de ahí Priscila y Aquila están sirviendo con Pablo por todas partes. Y donde van, porque Pablo escribe a los romanos, dice: salúdenme a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y luego en otro lugar: salúdenme a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Donde van, ponen su casa y ahí abren un estudio bíblico. Priscila y Aquila son los que cuando Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, elocuente, un hombre instruido en el camino del Señor, pero que solo le habían hablado del bautismo de Juan. Es decir, él se quedó en Juan el Bautista, anunciando: vendrá el Mesías, vendrá el Mesías. Y Priscila y Aquila son los que le dicen: a ver, ven, ya vino. Vino, murió y resucitó. Y tiene hombres que están predicando eso por todas partes. Y le enseñaron a Apolos todo lo que todavía no había entendido ni había escuchado. Y Apolos ahora, con todas las características buenas que tenía, ahora tiene el evangelio completo. Y se hace un gran predicador, Priscila y Aquila. Y Pablo les dice: mándenles saludos. Ellos van a seguir. Yo no, pero ellos siguen.
Otra cosa interesante es que Aquila es el hombre, Priscila es la mujer. Normalmente tendrían que ser Aquila y Priscila. El hombre debería estar primero. Pero en el caso de este matrimonio se va volteando. A veces es Aquila y Priscila, a veces es Priscila y Aquila. Porque un matrimonio sano, a veces el varón es el que tiene que tomar una iniciativa y a veces es la mujer y el varón tiene que apoyar la iniciativa de su esposa. Porque los dos son pecadores. El hecho de, no, yo soy el hombre, aquí se hace lo que yo digo. No, eso no es ser hombre, eso es ser macho. Eso es ser quién sabe qué cosa. Pero eso no es ser hombre de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios saben que Dios ha dotado a cada uno en el matrimonio de ciertos dones, de ciertos talentos, de cierta sabiduría. Y yo soy sabio cuando digo a mi esposa, tú decides qué hacemos. Yo estoy ahí, yo voy a tomar las consecuencias si sale mal. Yo no me estoy echando a un lado. Nomás estoy medio menso en eso. Tú decides, tú eres más sabia. Entonces Priscila y Aquila tienen esa característica. También dice saludos a la casa de Onesíforo. Y esto ya lo platicamos, no saluda a Onesíforo, sino a su casa. Tal vez Onesíforo ya había partido con el Señor. Erasto se quedó en Corinto, probablemente también atendiendo a alguna iglesia. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo? ¿Y por qué lo dejaste enfermo? Pues porque se enfermó. ¿Qué te puedo decir? ¿Pero por qué no lo sanaste? Porque yo no soy superpoderoso, o sea, yo no sano a quien yo quiero. Dios sana cuando Él quiere. Yo oré, no sanó, pues se quedó enfermo, lo están cuidando. La sanidad es algo que depende del Señor. Este tipo de doctrinas de si estás enfermo es porque si estás enfermo es que deberías tener fe y Si fuese cierto, Pablo hubiera sanado a Trófimo, hubiera sanado a Timoteo, que te acuerdas tenía problemas estomacales. Si fuera cierto esto de la declaración positiva, tú confiesa, grita, arrebata, escupe y sucederá. Pablo no estaría en la cárcel, pero está. Y Trófimo está enfermo. Y Timoteo también va a morir más adelante. Y Pedro también va a ser crucificado. No funciona así. La fe se revela en entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y que no hay nada que sea mejor para nuestra vida que lo que Dios ya decidió. Por supuesto, si estás donde estás por culpa de tu pecado, son tus decisiones. Y ahí Dios quiere extender misericordia para que puedas salir no del hueco, sino salir hacia la luz de las tinieblas, hacia su luz admirable. Verso 21, fíjate esto. Procura venir antes del invierno. No tengo abrigo. Ven, trata de llegar antes del invierno. Eubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Claudia, Lino son nombres muy romanos. Entonces, es como que el evangelio ya está claramente entrando en la sociedad romana. Ya no solo en la sociedad de esclavos, que eran de todas las naciones, sino en la sociedad romana. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Lo cual quiere decir que Pablo está pensando en que Timoteo va a leer esto a otros, porque es para vosotros. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Yo ya no estoy, no me necesitas. La iglesia sigue, la obra sigue. Lo que necesitas es al Señor Jesucristo y a la gracia de Dios. Amén. Y ya. Y no sabemos más. 30 años de ministerio, de entrega, de empuje, de sacrificio, se acaban en un punto. Y no sabemos si Timoteo llegó o no. No sé qué será peor. Si Timoteo llega con el abrigo y se abrazan, le da su abrigo y se queda ahí unos días y luego lo ve salir de la cárcel por la vía Apia, a donde va a ser decapitado porque es ciudadano romano, no puede ser crucificado. O si y a lo mejor lo ve así y se despiden y Pablo le dice, te veo allá.
¿O qué será peor? Que llegue con el abrigo y los pergaminos y va calabozo tras calabozo, lugar tras lugar, y Pablo, y Pablo, y Pablo. Un judío, sí. Es que ayer ejecutaron a algunos. ¿Es ciudadano romano? Sí. Sí, creo que sí lo ejecutaron. ¿Y dónde está su cuerpo? Pues ahí con los otros, en una celda común. Y yo me imagino a Timoteo con su abrigo y los pergaminos, ahí, en Roma, en invierno. Pero la iglesia sigue, porque Pablo no perdió la vida. El que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, éste la ganará. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad que tuvo Pablo. Días de 24 horas, igualito que él. 7 días a la semana, igual que él. Amigos que nos traicionan, igual que él. Amigos que nos abrazan, igual que él. Tenemos un Dios y un Señor que nos ama, que quiere hacer una obra, quiere que tu vida cuente para la eternidad. No solo para lo que está aquí, que cuente para la eternidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hizo Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que Jesús dijo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús la primera vez, camino a Damasco, a mediodía, una luz más brillante que la del sol, Pablo cae y dice: ¿quién eres, Señor? Yo sé que eres el Señor. O sea, no está como ¿quién eres? ¿Quién eres? Sino sabe que es el Señor. Pero no sé quién eres. Me doy cuenta que no te conozco, te estaba persiguiendo. ¿Quién eres, Señor? Y esa respuesta, esa pregunta lo acompañó toda la vida. Porque el Señor es eterno y todos los días tienes algo que descubrir de Él. Entonces hoy es un buen día para caer y decir: ¿quién eres, Señor? Revélate. Yo ya te conocí un poquito, pero quiero un poquito más. Y si mañana me prestas vida, mañana voy a preguntar: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la segunda pregunta que Pablo hace es: ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando entiendes quién es, yo no le voy a decir qué tiene que hacer, porque ya sé quién es. Él es el Señor, el Todopoderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, invicto, innombrable, amoroso, bondadoso, cuya misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, cuyos pensamientos no son de mal, sino de paz. Entonces no quiero que hagas lo que yo digo, quiero que me digas qué tengo que hacer. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Un día tú y yo vamos a poner un punto final también. Un día alguien va a cerrar nuestra caja y va a decir: amén. No sé si es hoy, mañana, o en un año, o en 2, o en 10, o en 30, o en 50, no lo sé. Pero el tiempo que nos queda es un buen tiempo para adorar a Dios. Señor, gracias porque tenemos a tu iglesia, hermanos que nacieron en otro lugar, que nacieron en otras familias y aún así son nuestros hermanos. Hermanos que tenemos que amar y perdonar aunque cueste y aunque duela. Hermanos que requieren otra oportunidad, como Marcos. Hermanos que nos han traicionado y se han alejado. También tenemos adversarios, gente que se opone a tu evangelio y a tu obra en nuestra vida. También tenemos como adversario al león que busca a quien devorar. Pero sobre todas esas cosas, tu amor es suficiente para guardarnos, sostenernos y para llevar a cabo esa obra que nadie más puede hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor. No sabemos cuánto tiempo más nos queda, pero que cuente. Así como el apóstol Pablo no dejó riquezas, no dejó herencia, no dejó nada material, pero su vida y su testimonio fue suficiente para impactar generaciones. Así, Señor, queremos impactar a los que están a nuestro alrededor. Que puedan ver que tú eres real en nuestra vida. Que en nuestra vida puedan ver tu bondad, tu amor, tu misericordia. Que en nuestra vida puedan ver que tú eres bueno, justo y verdadero. Y que haciendo eso
nuestra vida cuente para tu gloria. Te pedimos esto, sabiendo que nos escuchas y que pedimos conforme a tu voluntad para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador. Amén.